Usted que sintoniza este programa Testimonios SB. El día de hoy se entrevistarán a personas que vivieron ya sea la preguerra en 1970, 1979 o la guerra que data de 1980 1992. Como sabemos, este tiempo fue muy duro para nuestro pulgarcito de América, marcado por la violencia y los enfrentamientos entre gobiernos y las diversas guerrillas de izquierda, así como las violaciones masivas de derechos humanos y un alto número de víctimas salvadoreñas, dejando así profundas cicatrices en los salvadoreños que hasta hoy en día se sienten. Comencemos. René Mena. Quiero dar un breve testimonio de lo que fue el conflicto armado en nuestro país, El Salvador. Pasábamos o corríamos los años 1980, cuando empezó el conflicto en nuestro país, que duró 12 años, desde 1980 al año de 1992. Vaya, esos años fueron muy convulsionados, muy revoltosos, ¿cómo le podríamos decir? Que uno andaba todo afligido, sin mañana, todo, que sentía de que de un rato a otro le podía pasar algo en el camino, con aquella angustia, pues, con lo que uno pasaba los días. También ¿cómo se llama? Yo soy una persona originaria de la zona sur de Zacatecoluca, del departamento de La Paz. En el año de 1982, en uno de los muchos operativos que realizaba el ejército, allá por diciembre de 1982, ¿cómo se llama? A mi papá estuvo a punto de perder la vida, ya que lo acusaban injustamente de algo que él no era, pues no había cometido ningún delito ni nada, pero estuvo a punto de que lo asesinaran los militares en ese entonces, injustamente, ya que lo sacaron de la casa, lo llevaron así para un callejón, lo vendaron, lo pusieron de rodillas, ya nosotros ya afligidos, llorando de que los íbamos a quedar sin papá. Pero gracias al Señor, gracias a Dios, de que ellos desistieron de eso, ya que mi papá les comentó de que él había sido patrullero cantonal unos años atrás. Entonces los patrulleros cantonales se encargaban de reclutar jóvenes para el ejército. Entonces de por allí le previno que le perdonaran la vida, pero aún así, pues, esos años eran duros, de mucho sufrimiento, de mucha convulsión en nuestro querido El Salvador. Tal que, como ustedes saben, hasta nuestro mártir, Monseñor Oscar Arnulfo Romero, perdió su vida en este conflicto que fue duro para nuestro país. Esperamos de que nunca más vuelvan a suceder estos hechos tan duros para El Salvador. Solamente Vaya, la guerra se empezó en el 81 y terminó en el 92. Vaya, y allí el cantón Santa Anita bombeaban para Tenancingo. Como Tenancingo fue un pueblo afectado, sufrido, pasó mucho tiempo solo porque para empezar. Y al final pues la guerrilla se lo ganó. Lo destruyeron, botaron casas, la gente toda se fue de Tenancingo, quedó solamente quedaron ellos. En esa época ellos mandaban. Cuando empezó la guerra, se empezó con garrote, con bulla, de clavo.
Vaya, después los armaron a la defensa civil de los cantonales, porque los guerrilleros querían sacarlos de las casas. Entonces, pero como teníamos, vaya, el coronel Amaya nos dio fusiles para que los defendieran. Entonces, cuando allí nosotros andábamos en los montes sufriendo, aguantando agua, o sea que no trabajábamos en esa época, porque como, vaya, los guerrilleros andaban en el monte y si hallaban a uno lo mataban. Entonces nosotros todos estábamos cubriendo el lugar del cantón. Vaya, entonces, y veces íbamos a dormir al Tenancingo también a patrullar, lo mandaba a llamar el coronel Amaya. Entonces, cuando veníamos aquí, patrullábamos también. Una vida tranquila, pues, porque no dormíamos cuando andábamos aguantando agua, hambre, y o sea que estábamos pobres, porque cómo íbamos a trabajar si no daban lugar. Entonces, al final, vaya, ya cuando en términos pasamos 12 años en ese conflicto, tuvo 12 años. A los 12 años se hicieron los acuerdos de paz. Entonces, cuando hubo los acuerdos de paz, recogieron las armas, entonces la gente fue llegando poco a poco y fue reconociendo sus viviendas, las que quedaron y las que no, pues ya tuvieron que hacerlas de nuevo. Bueno, y el que murió, pues, en paz descanse. Agradezco mucho la oportunidad que me da Roberto de compartir mi experiencia en relación a la guerra civil que vivimos como salvadoreños. Mi nombre es Emerson Páez, tengo 41 años y he tenido la oportunidad de ser docente de Roberto desde primer grado. No viví la guerra como tal en su momento más intenso desde los años 80, pero en mi vida evoco mucho la ofensiva final, aquel 11 de noviembre. Teníamos que escondernos debajo de un lavadero con mi padre, con mi madre, con mi hermano, oyendo los roquetazos, las papayas le llamábamos nosotros, aquel avión del ejército que dejaba venir sus bombas sobre los cerros de Guazapa, de ahí Tuxtepec. Y medíamos exactamente aquel silbido que ustedes jóvenes hoy ven en las series cómicas y que causa tanta gracia, aquel silbido que la bomba va cayendo. Pero nosotros temblábamos de miedo. Oíamos caer aquella bomba y el retumbo llegaba hasta nosotros y medíamos la distancia. Cuando se tardaba, sabíamos que la bomba había caído lejos. Pero cuando aquel retumbo llegaba hasta nuestra pila, hasta nuestro lavadero, sabíamos que la bomba había caído muy cerca. Eran 2 lavaderos, nos metíamos mi madre, mi hermano, nuestro perro de aquel tiempo que temblaba mientras nosotros lo abrazábamos. Y mi papá no cabía, sino que él se quedaba afuera en la pila. 2 colchones cubrían la pila para protegernos. Por la mañana en el patio, en los árboles, habían heridas
heridas de aquella guerra entre hermanos salvadoreños, casquillos de bala en el patio. Fui testigo en una ocasión, en ese tiempo de la ofensiva final, cuando los guerrilleros llegaron a pedirle agua a mi madre a la puerta de la casa, tocaron el portón y nos dijo: escóndanse, métanse debajo de la cama. Lo reconocíamos porque andaban con uniforme militar, pero sus zapatos eran burros. Y nos pidieron agua. Mi padre sacó un cántaro que teníamos y se los dejó en la puerta y les dijo: llévenselo, tomen todo el agua que quieran. No, padre, le dijeron, solo queremos agua y ya nos vamos. Aquellos se retiraron y mi papá entró al cántaro. Media hora había pasado y empezaron a tocar la puerta fuertemente. Era el ejército pidiendo agua. Mi mamá comenzó a llorar. Mi papá, temblando, sacó el mismo cántaro con agua para dárselo a ellos. Y ellos tomaron, bebieron y se fueron. Si uno u otro bando se hubiera enterado que les dimos agua, ni ellos ni yo existiéramos ahora. Yo fui testigo de ver cómo el ejército pasaba a algunas vecinas mías, algunas amigas de la infancia. Yo vivo en el área de mexicanos, todavía es un área un poco bastante rural y boscosa. La violaron. Le metían botellas de vidrio en sus partes genitales y en su estómago con diataganes. Les escribían: traidoras, putas. Todavía hoy lo recuerdo eso con mucho dolor. Recuerdo también en una ocasión, en ese tiempo, cuando agarraron a mi hermano y se lo querían llevar, reclutado. Ya lo tenían amarrado y los vecinos intercedieron inmediatamente. Mi papá andaba trabajando, yo era un niño, escondido debajo de una cama, llorando. Y los vecinos le dijeron que era el hijo único de mi madre cuando apenas tenía 13 años. Hasta el día de hoy no sé cómo lo habrán soltado, pero lo devolvieron a casa. La guerra que siempre se dice que hay vencedores, pero realmente la guerra no la gana nadie. La guerra la perdemos todos. Me da mucha lástima que los jóvenes de hoy ignoren la memoria histórica, que es tan valiosa, porque aquel que no sabe de su historia está condenado a repetirla y de la manera más cruel y dura. Monseñor Romero, en su diario, al cual he leído 2 o 3 veces, diario personal, durante 3 años, día a día, escribiendo todo lo que él vivía. Hablé mal, grabando todo lo que él vivía. Él nunca se imaginó que más adelante quizás eso quedara como evidencia de su vida, pero él narraba en esos audios cuántas veces el ejército y la guerrilla llegaron a buscarlo. Y él intentó de decirles que la guerra no era el camino, que la solución violenta no debía ser el fin, pero no le hicieron caso. Denunció a la guerrilla por su extremismo y denunció al ejército por todas las heridas que le estaba causando a la sociedad y al pueblo. Bueno, los escuadrones de la muerte, guiados por su mentor, ¿verdad? Dawison, fundador del Partido Arena, le quitaron la vida. Pero sus palabras siguen latentes, siguen vigentes, externando que ante una orden de matar debe prevalecer la orden de Dios, el mandato divino: no matarás. He querido compartir esto brevemente, jóvenes. Hay mucho más que contar. Es triste escuchar muchos jóvenes que dicen: quisiera volver a la guerra, ir a la montaña, agarrar las armas. No saben lo duro que fue vivir la guerra. Ver morir parientes, gente inocente.
Y en conclusión, más de 80,000 salvadoreños que perdieron su vida y que ahora se han olvidado. Izquierdas y derechas, ejércitos, guerrillas, se convirtieron en dueños del país, en millonarios, y abandonaron al pueblo. Termino diciendo algo que es muy valioso. Jóvenes, conozcan su historia, que nadie les borre la memoria de lo que verdaderamente vivió nuestro país. Esa guerra concluyó con los acuerdos de paz, aquel 16 de enero. Jamás nadie hubiese pensado que esa guerra entre hermanos, guerrilla y ejército entre la montaña hubiera terminado. Y fue la iglesia la intermediaria, Monseñor Rivera y Damas y el cardenal Gregorio Rosa Chávez. Nadie se acordó de ellos, porque esa guerra armada terminó. Se firmaron los acuerdos de paz y solo los que vivimos de verdad ese tiempo sabemos que vivimos y celebramos que ese derramamiento de sangre se terminó. Hoy quieren borrar esa memoria. Ojalá que ustedes sigan conociendo la historia y sigan siendo parte de ella como personajes dignos de la sociedad que hoy merecemos.